Gracias por la invitación a los compañeros, a todos los compañeros. Yo estaba viendo un poco el título, el rol del movimiento popular ante las políticas del gobierno nacional. Bueno, ahí encontramos una primera definición. Nosotros estamos acá porque nos sentimos que somos parte del movimiento popular. Y ante la pregunta también de algunos periodistas que hacían hoy a la mañana, bueno, sí, también sentimos parte que el gobernador de San Luis es parte del movimiento popular para nosotros y lo expresa gobernando esta provincia, tratando de sobrellevar. La otra respuesta que tengo, un análisis a un gobierno nacional que llegó al gobierno con el voto de todos, gran parte de la población, pero también para reflexión nuestra llegó con el voto de millones de trabajadores y millones de pobres, y hoy en el poder gobierna para los ricos. Entonces nosotros somos e intentamos hacer y construir la representación del movimiento popular en la Argentina para enfrentar al gobierno de los ricos, al gobierno de los poderosos, al gobierno que tiene una definición y que es desarmar aquel gobierno que fue el mejor gobierno, el gobierno que trasciende los tiempos, el gobierno que vive en el corazón del pueblo, el gobierno que hizo vivir los momentos más felices de la patria. Macri, el gobierno de los ricos, el gobierno de los grupos económicos, financieros, industriales, exportadores del agro, está desarmando aquel gobierno del general Perón y de la compañera Evita, que del 17 de octubre del 45 empezó a modelar un país de pleno empleo. Es un país de pleno empleo nuestro proyecto. Porque la Argentina demostró que el destino de su pueblo puede ser el empleo. Y no cualquier empleo. Un empleo bien pago. Porque si hay buen salario, hay más consumo. Si hay más consumo hay más producción. Si hay más producción hay más trabajo. Entonces nosotros, los que estamos tratando de discutir, lo que estamos tratando de defender, no es una candidatura electoral de alguien, sino defender un proyecto nacional y popular que ponga el trabajo del pueblo argentino como la cuestión principal de un proyecto que quiera representar los intereses que hoy están en pugna. Y hoy hay intereses en pugna. Este macrismo no tiene un plan de gobierno. Este macrismo tiene un plan de negocio. ¡Viva Néstor y Cristina, compañeros! Tiene un plan de negocio y desarma aquel proyecto de Perón y Eva Perón que empezó a desarmarse aquel país industrial de pleno empleo, con un Estado que interviene en la economía nacional. En esta puja entre capital y trabajo, el Estado interviene a favor de los trabajadores argentinos y modela un país industrial. Porque por más que funcione el modelo macrista, este es un modelo exportador de materias primas, es un modelo agrario pensado en alimentar
a 400 o 500 millones de personas en el mundo. Es un modelo que no genera empleo. Le agregan minería o le agregan petróleo, pero si ese modelo aún funcionando a tasas económicas de crecimiento y estabilizando la economía, es un modelo que deja fuera a la mitad de la población, porque este modelo del macrismo es similar, tiene el mismo fundamento de aquel modelo de la dictadura militar que con el golpe de 76, que con Martínez de O empezó a desarmar el modelo peronista y que también después se profundizó con ese modelo menemista, neoliberal, de extranjerización de la riqueza nacional, y que volvió a levantar ese modelo. Y por eso vive también en el corazón de millones con el compañero Néstor Kirchner y con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que empezó a reconstruir el país pensando en los trabajadores, pensando en el país del pleno empleo, donde el Estado tiene un rol. Yo leía hoy en el diario, ante el cierre de una empresa que fue ayudada por el Estado provincial, el Estado va a intervenir expropiando esas empresas y se la va a transferir a los trabajadores para que las empresas puedan seguir trabajando. Ahí está la política. La política no es mala ni buena. Como decía el compañero Germán Abdala, la política es una cuestión de intereses. Se es bueno o mal gobernante de acuerdo al interés que se representa. Por eso cuando se dice empresa que cierra, empresa que se le entrega a los trabajadores, ahí está la política que representa los intereses de los trabajadores y asume que no es neutral, no es lo mismo un laburante que cobra un sueldo, no es lo mismo un desocupado, no es lo mismo aquel que no ha podido tener secundario o no tiene una posibilidad, tan solo sus manos, para sobrevivir, para vivir, que los sectores económicos concentrados que dominan la economía y que hoy son los beneficiarios del gobierno de Macri. La devaluación de la moneda nacional es lo primero que hizo este gobierno. Apenas llegó, devaluó el 60%. Eso pulverizó los salarios de los trabajadores argentinos, porque la devaluación habilita una feroz inflación y eso licúa salarios. Los grupos económicos se beneficiaron, la sociedad rural, y hay que ponerle nombre a estos personajes nefastos. Hay que ponerle nombre. El que se beneficia con Macri es la sociedad rural. Es el bloque ese sojero, exportador de materias primas, que se encuentra en la Pampa Gringa. Son los sectores exportadores industriales, como Paolo Roca del Grupo Techín, Madanes de Aluar. Se han beneficiado los bancos con el gobierno de Macri. Escándalo financiero, como dijo Carlos, el acuerdo con los fondos buitre. Le pidieron al Congreso, lo votó Cambiemos y lo votó Massa. Un supuesto, estábamos con Luis en ese debate, que le iban a permitir al gobierno de la nación 13.000 millones de dólares nada más de endeudamiento. Llevan 70.000 millones de dólares de endeudamiento y proyectan 50.000 millones de dólares más de endeudamiento. Un negocio de los bancos escandaloso y una hipoteca para el futuro de la patria. Porque todos sabemos cómo se paga la deuda externa. La deuda externa se paga con hambre, con pobreza y con desocupación del pueblo argentino. Están haciendo exactamente lo mismo que hicieron durante la dictadura militar y que hicieron durante la década de los 90. Por eso, este gobierno es el gobierno de los ricos, el gobierno del poder. Y nosotros, los diputados nacionales del Frente para la Victoria, no tenemos nada que arreglar
nada que acordar con el macrismo y lo tenemos que enfrentar en todos los ámbitos donde tenemos representación. Lo tenemos que enfrentar porque no representa nuestros intereses, simplemente. No es una cuestión de ponerle palos en la rueda. Nosotros no queremos ponerle palos en las ruedas a nadie. Pero no es cierto esto de la gobernabilidad que dicen algunos compañeros. ¿Gobernabilidad para qué? Hay que preguntarse. Cuando se vota una ley, cuando se toma una decisión, y bien si lo sabe el gobernador, hay un interés en cada decreto, en cada ley, en cada decisión, hay un interés atrás. O se beneficia al pueblo argentino o se lo perjudica. O se benefician los grupos económicos o se los perjudica. Entonces nosotros, cuando le votamos en contra las leyes al macrismo, lo hacemos convencidos que estamos representando los intereses del pueblo argentino y estamos ejerciendo el derecho soberano de representar a nuestro pueblo, denunciando las arbitrariedades y los negocios escandalosos que está haciendo el macrismo en nombre de la democracia, pero favoreciendo a sus intereses. Por eso para nosotros es muy importante estar hoy aquí. Ya sabemos lo que son ellos. Ya sabemos lo que son. Esto es lo mismo que ya vivimos. Vamos a ir a un 30% de desempleo si se consolidan estas políticas. El salario va a ir a promedio de $200, que es lo que quieren. Por eso está muy bien. Nosotros somos kirchneristas orgullosos, peronistas orgullosos, militantes del campo popular orgullosos. Pero nosotros no somos los que enfrentamos al macrismo. Nosotros somos opositores al macrismo. Los que están enfrentando al macrismo y lo que se está demostrando a lo largo y a lo ancho del país, y bienvenido esa discusión política, es que los que enfrentan al macrismo es el pueblo argentino que se moviliza en todo el país enfrentando las políticas neoliberales y no dándole tregua al gobierno de Macri. Aparte a nuestros compañeros, senadores nacionales, diputados nacionales, diputados provinciales, a nuestros compañeros gobernadores, importantes gobernadores, hombre con experiencia, forjado en muchas luchas ellos, todos, con niveles altísimos de representación, de donde uno escucha a los compañeros, porque también trata de entender, trata de ver, que nos expliquen por qué nosotros vamos a hacer la rueda de auxilio del macrismo, si el macrismo responde a los intereses de los sectores económicos más concentrados, las clases dominantes, las clases de poder, y por qué le vamos a dar facilidad para votarle las leyes y construir gobernabilidad. La gobernabilidad no la tiene que garantizar el peronismo o el movimiento nacional. La gobernabilidad la tiene que garantizar el gobierno, gobernando para todos los argentinos y no solamente gobernando para algunos sectores económicos concentrados. Esa es la gobernabilidad. Por eso el movimiento sindical va a marchar. Por eso el movimiento sindical va a marchar y va a hacer paro nacional, como ya lo hizo la CTA el año pasado, como lo han hecho muchos sindicatos, por la propia de la CTA, de la CGT, y no tengo duda que la marcha federal educativa del 21 y del 22, que el paro nacional de la CTA del 30 de marzo y el paro general de todo el movimiento obrero en unidad va a poner en discusión esto. No queremos que el gobierno se caiga, de ninguna manera. Defendemos la gobernabilidad y defendemos la democracia, pero también defendemos los intereses del pueblo argentino, los intereses de la patria, que hoy están puestos en discusión por el gobierno macrista, que tiene que parar la mano. Entre otras cosas, vengo a agradecer a San Luis, a mis compañeros de San Luis, a la militancia de San Luis, pero también vengo a agradecer, emocionado, al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, por exigir la inmediata libertad de la compañera Milagros Sala.
esa política de Cambiemos, una vergüenza internacional, un papelón internacional, que lo puede esconder Mañeto del Grupo Clarín, que maneja 7 de cada palabras que se emiten por radio, por televisión o por internet, y que controla férreamente desde sus monopolios de comunicación. 7 de cada palabra que escucha nuestro pueblo las emite el monopolio Clarín, las controla el monopolio Clarín. Pero a pesar de eso, a nivel nacional y a nivel internacional, y por la acción decidida de muchos movimientos sociales, de muchos movimientos populares, de los sectores sindicales y sobre todo con la acción de hombres como Alberto pasando la Navidad con la compañera Milagro Sala, más temprano que tarde la compañera estará entre nosotros y se hará justicia, simplemente se hará justicia. Yo, para terminar, también vine a escuchar, porque la patria está pasando situaciones dramáticas. 500.000 despidos en lo que va de gobierno macrista. El año pasado los trabajadores perdimos 10% de nuestro salario, los convenios a 30% y 40% la inflación. Mentirosa esa inflación, porque todos sabemos que los trabajadores, que los jubilados, que los pensionados, que los que viven de un plan social, destinan casi el 100% de su ingreso a alimentarse. Y sabemos que los alimentos estuvieron por encima del 30%. El kilo de pan a 40 pesos, la carne a 130, las verduras por las nubes. Entonces todos sabemos que se lleva adelante un plan brutal de transferencia de riqueza de los sectores populares a los sectores concentrados. Algunos economistas, algunos compañeros que más saben de esto y que más han estudiado y que nos acercan a nosotros propuestas, dicen, en este año y medio, vía devaluación, vía precio, vía tarifas, vía subsidios, vía recesión, vía desocupación, vía caída salarial, se llevaron nada más y nada menos que 20.000 millones de dólares los grandes grupos económicos, que transformaron en ganancias y en acumular riqueza para unos pocos, y el pueblo argentino sufrió la caída de esos ingresos. Entonces, como la patria está en peligro y la patria sufre, necesitamos construir un espacio de poder que pare este genocidio social que avanza a lo largo y a lo ancho del país. Por eso sí decimos también, con toda claridad, venimos a escuchar a San Luis, pero también le venimos a decir, compañeros de San Luis, militancia de San Luis, representantes de San Luis, de los movimientos sociales, de los movimientos políticos, amigos que ocupan espacios institucionales, intelectuales, pequeños empresarios, sectores de la cultura, de todas las representaciones, hay que construir unidad en San Luis para enfrentar a Macri en el territorio nacional y para también enfrentarlo en esta provincia, para que el pueblo tenga herramientas para enfrentarlo y que sea posible volver a gobernar la patria con un nuevo proyecto nacional y popular. Muchas gracias, compañeros.